porque hablar de innovación no es cerrar, es abrir camino. Y para guiarnos en este tema, vamos a recibir al doctor Jesús Guadalupe González Jasso, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con especialidad en cardiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa su segundo año de posgrado de alta especialidad en cardiología intervencionista en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y nos compartirá la ponencia de tratamiento intervencionista de la cardiopatía estructural en México, TAVI. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles un poco acerca del tratamiento intervencionista de la patología estructural en México, enfocado principalmente en la patología valvular. Quisiera que me ayudaran todos levantando la mano las personas que sepan algo sobre estenosis aórtica. ¿Me podrían apoyar? ¿Quién sabe algo de estenosis aórtica? Ok, sé que tenemos una audiencia algo variable, entonces vamos a intentar hacerlo lo más didáctico posible. Otra pregunta, ¿quién tiene la idea de que los pacientes arriba de 65 años ya no tienen alguna alternativa para un tratamiento invasivo cardíaco? Levante la mano, quien crea que arriba de 65 años ya no hay una opción para los pacientes. Pues bueno, es algo bueno. Y otra pregunta, ¿alguien ha escuchado en qué consiste o qué significa TAVI? Levante la mano, quien sí sepa algo de qué es la TAVI. Ok, entonces espero que el día de hoy les pueda aclarar algunas dudas. TAVI significa implante valvular aórtico transcatéter y es en lo que veré enfocado más mi presentación. Como ya dijeron, dónde estudié, todo eso. Bueno, también quisiera agradecerle al comité organizador por la invitación y pues para mí es un gusto estar aquí en Reynosa el día de hoy y también decir que pues soy orgullosamente originario de esta ciudad, entonces para mí es un placer estar aquí con ustedes. Entonces, iniciando, ¿qué es la estenosis aórtica? Por definición es un estrechamiento de la válvula aórtica, secundario a un engrosamiento de sus valvas y que posteriormente llega hasta una calcificación. Esto es algo progresivo. También es la valvulopatía que más frecuente va a requerir intervención y es una patología que va a disminuir la calidad de vida de los pacientes y va a disminuir su sobrevida y su clase funcional. Como ven en la imagen, estas son unas valvas en teoría normales con diferente morfología, una bivalva y una trivalva. Y el inicio de la enfermedad es con esclerosis, el cual es el engrosamiento. Conforme pasa la edad, esta enfermedad progresa y como ven hay más depósito de calcio en las valvas hasta el momento que hay una obstrucción y no hay una adecuada apertura y cierre de las mismas. En cuanto a la anatomía, un breve repaso, recordar que la válvula aórtica es la válvula que se encuentra en la vía de salida del ventrículo izquierdo, o sea, el lado izquierdo del corazón, consta de 3 valvas semilunares y que tienen un nombre dependiendo de la localización. Tenemos la valva del seno coronariano derecho, la izquierda y la del seno no coronariano, que bueno, aquí en la imagen, si se alcanza a apreciar, es la derecha, izquierda y la no coronariana, que también se puede llamar posterior. Se llama semiluna por la forma de cómo está compuesta esta valva y también su nombre lo da el hecho de que se origina el ostium de la coronaria derecha y el ostium del tronco coronario izquierdo. Como tal, en esta otra imagen vemos que la válvula aórtica tiene varios componentes. De ellos, uno muy importante es que no tiene un anillo definido como tal y es un anillo virtual, que este anillo virtual se forma del fondo de saco de las valvas semilunares. Entonces es un anillo virtual y esto es muy importante para la cuestión del tratamiento intervencionista. Como tal, de la epidemiología, tenemos que es más frecuente en población adulto mayor. Hasta 1 a 2% de los pacientes arriba de 65 años inicia con la esclerosis y algo de estenosis aórtica, pero esta aumenta en pacientes que ya tienen arriba de 75 años hasta un 10%. Entonces, esto es algo muy importante porque
Conforme hemos avanzado en la medicina, aumenta la esperanza de vida, aumenta el envejecimiento poblacional y se espera que en un futuro pues esta enfermedad se multiplique hasta 3 veces lo que vemos el día de hoy. Como tal, hay 3 principales causas o etiologías. La más común es una válvula aórtica normal, que es una trivalva que como tal se calcifica con el paso de la edad. Acá en la imagen, en la imagen A, es una válvula aórtica normal con sus 3 valvas, las cuales no están engrosadas y se ve que coaptan bien. En el B es una válvula aórtica que funciona como una válvula aórtica bivalva, que nada más tenemos un rafé, bueno, una valva anterior y una posterior, aquí un rafé que era donde tendría que estar la otra valva. Y también las otras etiologías, pues, como le digo, la válvula aórtica bicúspide, que es esta, y hasta 1 o 2% de la población nace con esta malformación. Los pacientes que hacen estenosis aórtica por aorta bivalva son pacientes que se debutan con la patología de estenosis aórtica más jóvenes, entre 50 a 40 años, entonces es algo que hay que tener atención. Y una que ya no es tan frecuente es la enfermedad reumática, que bueno, pues ahora con los pacientes que se enferman por un resfriado común, pues ya todos les dan antibiótico, entonces ya es menos probable que nos vayamos a enfrentar a una enfermedad reumática. La característica es que hay fusión de sus valvas y que se van a asociar a otras valvulopatías como estenosis mitral. Y en la D es la imagen de una válvula aórtica pues calcificada con sus nódulos de calcio y los depósitos en las valvas. Como tal, algo muy importante para toda nuestra audiencia pues es el diagnóstico, es algo que se les tiene que quedar bien claro. Los principales síntomas son 3, es disnea, que es la falta de aire, es angina, que es un dolor torácico opresivo, que predomina el esfuerzo y que disminuye en reposo, son las características de un dolor de origen cardíaco, y el síncope, que es un desmayo o una pérdida del estado de alerta, el cual es transitorio y que a los segundos el paciente recobra su estado normal. En cuanto a la exploración física, vamos a encontrar un soplo, este soplo es sistólico. Los principales focos de auscultación va a ser en el foco aórtico, que como mencionaba hace unos momentos, es en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, o el otro foco es el aórtico accesorio, que está paraesternal izquierda, en el tercer espacio intercostal. También podemos escuchar este soplo en el foco mitral, que está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y este es un soplo que es más piante y se conoce también como soplo de Galabardán. También este soplo se puede irradiar hacia las carótidas por la turbulencia, el flujo turbulento. Un soplo es un flujo turbulento. Puede haber parvus et tardus, que es el pulso radial, que va más lento y con disminución de la fuerza, y un frémito, que es la manifestación palpable del soplo, que eso nos habla también ya de severidad. Como ven en este dibujo, el cual está muy gráfico, vemos las principales causas de la fisiopatología de la estenosis aórtica, que es lo que nos va a causar y cómo explicamos los síntomas. Entonces vemos aquí que está la obstrucción de la válvula aórtica, lo que hace que las paredes del músculo cardíaco se hagan más fuertes, por así decirlo. El corazón es un músculo, entonces al tener más resistencia aquí, pues tiene que aumentar su fuerza y aumenta también el grosor. Entonces este aumento en el grosor hace que haya más requerimiento de oxígeno, entonces hay una disminución entre el aporte y demanda, entonces es una causa de angina o de dolor torácico. Y otra causa también puede ser que esté asociado a enfermedad arterial coronaria, que en pacientes con estenosis aórtica es algo muy frecuente. Como tal, también el aumento de estos músculo cardíaco hace que la capacidad de relajarse sea menor, y eso aumenta todas las presiones retrógradas, aumenta las presiones del ventrículo izquierdo, esto aumenta las presiones de la aurícula izquierda, y pues todo va retrógrado hasta llegar a los capilares pulmonares, y es otra posible causa de disnea. También estos pacientes, ese aumento de presión nos puede ir a afectar hasta el corazón derecho por el aumento de las presiones. El síncope o el desmayo se relaciona pues a una hipoperfusión cerebral. Como ven acá está el cerebro, y causas de síncope pues una hipoperfusión cerebral al momento de que el paciente hace actividad física. Esto provoca que se libere óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, las arterias y la aorta se vasodilata, pero el corazón no tiene la capacidad para
recuperar ese gasto cardíaco y es por eso que se desmayan los pacientes. Como tal, pues les comento, el soplo es crescendo decrescendo, o también le dicen con una imagen romboidal, que está en la sístole entre S1 y S2. Recordar que S1 pues, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el S2 es el cierre de las válvulas semilunares. Como tal, en la radiografía lo que podemos encontrar cardiomegalia cuando ya la hipertrofia es importante. También podemos encontrar ensachamiento del arco aórtico, que esto nos puede hacer sospechar que el paciente hay algún problema valvular aórtico, y algunas veces el botón aórtico se puede calcificar, pero bueno, también nos hace sospechar. Y otra cosa que vamos a encontrar en el electrocardiograma son datos de hipertrofia ventricular. Algo sencillo de entender, pues hay índices como índices de Sokolov, pero si ustedes ven las derivaciones B1, B2 que están con unas S profundas y B5, B6 que tienen unas R altas, pues bueno, ya sospechen de que ese paciente probablemente tiene hipertrofia ventricular. Aquí unos dibujos un esquema de cómo se ausculta un corazón, los diferentes focos de auscultación que ya les comenté. Lo voy a poner a reproducir. Ese es el foco aórtico, así se escucharía un soplo. En el foco pulmonar no se escucha nada porque ahí no hay obstrucción. El foco aórtico accesorio, escuchen, el soplo es romboidal, y en el mitral también se puede llegar a escuchar esa turbulencia. También cuando pasamos al carotidio es el soplo irradiado de la turbulencia en la válvula aórtica. Y acá, lo que tenemos acá al lado es un ciclo cardíaco, y pues vemos que entre S1 y S2 es el tal soplo eyectivo con esa forma romboidal, y del S2 al S1 es lo que hay en la diástole, pero ese es el soplo, un soplo romboidal. Entonces, para todos los estudiantes que están aquí el día de hoy y acompañantes de enfermería, pues bueno, esto nos deja muy claro el soplo característico. En cuanto al diagnóstico, pues les digo, la exploración física es muy importante, pero bueno, también tenemos otras herramientas como el ecocardiograma transtorácico, donde en esta imagen tenemos una válvula aórtica normal. Esta es una imagen paraesternal eje largo, donde vemos la apertura y cierre adecuado de las valvas aórticas. Acá vemos en un eje corto paraesternal también las tres valvas, no coronariana, derecha, izquierda y no coronariano, y acá con flujo. Pero acá en estas vemos que la válvula está engrosada, aquí vemos algunos nódulos de calcio, igual acá en el 3D reconstrucción se ven los nódulos de calcio. Ya evaluando funcionalmente esa válvula, qué velocidad cruza por ahí, vemos que es una velocidad aumentada de hasta 5 metros sobre segundo, y esto nos ayuda a estimar presiones o gradientes. Entonces, tuviera un gradiente máximo de 100 milímetros por mercurio, lo cual no es normal. Si ustedes ven algo así o le reportan una velocidad arriba de 5, pues es anormal. Y acá tenemos los grados de estenosis dependiendo del ecocardiograma, donde sí tenemos que tener en cuenta 3 parámetros: área valvular, gradiente medio y velocidad máxima. Estos son los que nos van a dar la gravedad por eco, donde tenemos que, si es una estenosis aórtica leve, la área valvular va a estar arriba de 1.5, con un gradiente medio menor de 20 y una velocidad máxima menor de 3.0. Pero si ya nos vamos a la severidad, tenemos que es una válvula con un área valvular menor de 1, un gradiente de presión mayor de 40 y una velocidad mayor de 4.0 metros sobre segundo. Entonces esto también es muy importante. Como tal, nosotros en cardiología nos regimos por varias guías. Tenemos las guías americanas, tenemos las guías europeas, cada una se actualiza en diferente tiempo. Las últimas de valvulopatías de la americana son del 2020, y actualmente, igual hace como un mes, salieron las nuevas de la europea, pero pues nos los clasifican en A, B, C, D, dependiendo de la gravedad, donde tenemos que el estadio A son pacientes que están en riesgo de tener estenosis aórtica. La estadio B son pacientes que tienen estenosis aórtica leve, pero la cual pueden ir progresando. La C ya nos da parámetros de estenosis aórtica severa, de las que les acabo de comentar por ecocardiograma, pero estos pacientes están asintomáticos. Entonces esa es la principal característica. Y en cuanto a la D, ya es paciente con enfermedad grave, y bueno, hay diferentes tipos de estenosis aórtica grave, que están la AJD1, AJD2 y AJD3. La AJD1 es la más clásica, pacientes con alta velocidad, alto gradiente y alto flujo.
la D2, que son pacientes con bajo flujo, bajo gradiente y FEBI reducida, y la AJD3, que son pacientes con bajo flujo, bajo gradiente y una FEBI conservada. Pero bueno, esto ya es como algo más específico y eso probablemente es más para nosotros de cardiología. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, primero una buena exploración física. Dependiendo de ahí, sospechamos o no la patología, obviamente confirmar la severidad por ecocardiograma. También podemos valorar una prueba de esfuerzo para ver si los parámetros que nos da el ecocardiograma, al ponerlo a hacer esfuerzo, se desencadenan síntomas, y también podemos detectar biomarcadores como los ProBNP, que son los péptidos natriuréticos, y troponinas cardíacas, que nos pueden hablar de lesión miocárdica. Como tal, también hay que ver si hay otras enfermedades concomitantes, como alguna otra valvulopatía, la válvula mitral, la válvula tricuspidia, o también si tienen enfermedad arterial coronaria, es otra enfermedad concomitante. Las comorbilidades del paciente son muy importantes, porque hay pacientes que, por el simple hecho de a lo mejor tener enfermedad renal terminal, tener cirrosis, tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues bueno, ya les dan otra severidad a su patología. Algo muy importante, todos estos pacientes se tienen que sesionar o comentar en una junta médica, que la junta médica es llamado un HEART Team, que está compuesto por cardiólogos intervencionistas, cirujanos, ecocardiografistas, que entre todos discuten qué es lo mejor para el paciente. No solo un médico toma la decisión, sino es todo un equipo en conjunto. Y entre lo que se decide en esa junta médica y obviamente el más importante, que es el paciente, es el tratamiento que se va a realizar. Como tal, estos son los algoritmos de diagnósticos de qué paciente requiere o no intervención, tanto de la americana, que es de la que está al lado izquierdo, como de la europea, que está en el lado derecho. Y pues lo que les comentaba, pacientes que tienen los síntomas clásicos de estenosis aórtica severa, AJD1, pues bueno, esos van a cambio valvular. También pacientes que no tienen síntomas, pero que ya están afectando la función ventricular, también se recomienda entrar a protocolo quirúrgico, y bueno, que se decida en el HEART Team qué es lo mejor para ellos. En cuanto acá, es aquí como el flujograma de qué le toca al paciente. Le toca cirugía, le toca implante valvular aórtico transcatéter, o le toca tratamiento paliativo porque ya está muy enfermo. Entonces, tenemos también aquí que es muy importante la edad del paciente. En pacientes que son menores de 65 años para abajo, en estos pacientes se recomienda, según las guías americanas, pues tratamiento quirúrgico. Obviamente también si el riesgo quirúrgico es bajo. Entonces, si son menores de 50 años, pues bueno, se recomienda cirugía y poner una prótesis mecánica. Si son entre 50 y 65 años, ahí se puede valorar una prótesis biológica, y en mayores de 65 años, pues bueno, ya considerar biológica dependiendo del riesgo quirúrgico. Y pues ahí nos vamos. Si el paciente tiene anatomía favorable para TAVI y tiene entre 65 y 80 años, tiene una misma nivel de indicación entre la cirugía y la TAVI. Pero si el paciente es menor de 65 años, pues bueno, cirugía. Pero donde cambia el paradigma, bueno, en pacientes mayores de 80 años, pues es mejor una TAVI transfemoral que una cirugía. Le confiere menos riesgo y les va mejor con una intervención con una válvula aórtica transcatéter. Y pues bueno, hay pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico, un riesgo prohibitivo, que nosotros lo medimos con algo que se llama el ST-score y el EURO-score, que son escalas de riesgo preoperatoria. Y también hay que valorar la expectativa de vida del paciente. Si el paciente no tiene una expectativa de vida mayor de un año, pues bueno, él se lleva para tratamiento paliativo, como vemos aquí. Pero si tiene alto riesgo, pero tiene una esperanza de vida adecuada, pues bueno, vamos por un implante transcatéter de válvula aórtica. Acá es algo muy similar, pero esto es lo que nos dicen las guías europeas. Las guías europeas se van un poquito más arriba en el corte de la edad, y ellos dicen 70 años. Pacientes abajo de 70 años con bajo riesgo podrían ser candidatos a cirugía. Pacientes que tienen mayor de 70 años con anatomía favorable para TAVI, pues bueno, considerarlos para TAVI. En cuanto al tratamiento, también va a haber otras cuestiones aparte de la edad que nos van a decir o nos van a ayudar a tomar la decisión, como la anatomía. Por ejemplo, si el paciente tiene una aorta muy calcificada, pues es un paciente que en la cirugía le va a ir mal.
no van a poder suturar esa válvula porque está llena de calcio. Entonces, en esos pacientes pudieran ir en favor a TAVI. Otros pacientes que pues hay cierto tipo de morfologías de anillo que nos confieren más riesgo en el implante valvular transcatéter, pero como la válvula aórtica bicúspide o con calcio en el tracto de salida, bueno, pues eso se favorecerían más de cirugía. Y pues obviamente también pacientes que ya se intervinieron una vez por cirugía, pues les conviene más por transcatéter, o pacientes que tienen secuelas de radiación, pues bueno, eso hace que en el tórax haya muchas adherencias y también más cruento el procedimiento quirúrgico. También algo muy importante que nos dice la guía, hay que ir pensando en el lifetime management, o sea, el futuro de ese paciente. Si hoy le ponemos una válvula transcatéter, el momento que esta degenere, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a poner otra válvula, un TAV-IN-TAV, o es un paciente que operamos de cirugía, le cambiamos la válvula, y pues hay que pensar que el momento que se deteriore, si le ponemos una mecánica no vamos a poder poner una TAVI, pero si le ponemos una biológica podemos hacer un TAV-IN-SAV, o sea, una TAVI en la cirugía. Entonces todo eso también es algo muy importante que nosotros como cardiólogos y cardiólogos intervencionistas tenemos que tener en cuenta para que al paciente le vaya bien. Como tal, esta tabla llena de números son los principales estudios que nos han dado la evidencia de que podemos tratar a los pacientes con TAVI. El partner 1A nos hablaba de pacientes de alto riesgo y los comparaba con cirugía, y los resultados había que la mortalidad en pacientes con cirugía y con TAVI era la misma, no había diferencia significativa. En el partner 1B, pacientes inoperables, el cual les comparaban con tratamiento médico versus TAVI, y ahí se vio que en pacientes en el seguimiento 1 año y 5 años les va mejor con la TAVI en pacientes con riesgo inoperable. Y pues diferentes estudios, todos estos comparando mortalidad, en los que se vio que no había una diferencia entre la cirugía y la TAVI, al menos en el compuesto primario, que es mortalidad. Obviamente hay otros compuestos que a lo mejor en TAVI hay más riesgo de marcapaso, hay más riesgo de fuga paravalvular, pero bueno, en puntos duros como los MACE, le llamamos nosotros, eventos cardiovasculares, pues no hubo diferencia, y en algunos hasta hubo mejores resultados con la TAVI, como en el partner 3, que es para pacientes de bajo riesgo, que ya se están comparando pacientes de bajo riesgo en cirugía versus TAVI, y se vio que al año tenían menor mortalidad que los pacientes con cirugía. Esta gráfica, bueno, también tenemos que la TAVI se aprobó en Europa en el 2007 y en Estados Unidos en el 2011. A México llegó en el 2012. Y la primera TAVI que se implantó, los primeros intentos, fue en el 2002 por Crivier, que tenía un paciente que tenía choque cardiogénico secundario a la estenosis aórtica de 57 años, inoperable, que con una TAVI lo salvó, al menos por unos 4 meses más. Después falleció por causas secundarias a no al implante, pero bueno, de ahí empezaron todos los esfuerzos para la TAVI. Como tal, aquí son estadísticas de Estados Unidos, donde vemos que cada vez más pacientes van para intervención por transcatéter o percutáneo desde el 2012 al 2019, y se ve que también hay un descenso de las cirugías de cambio valvular aórtico. Entonces, actualmente el estándar de atención para la estenosis aórtica severa es la TAVI junto con la cirugía, dependiendo de los contextos de cada paciente. Como tal, estos son el nivel de evidencia de las últimas guías, como explicó el doctor Sosa ahorita previamente. Cuando tiene indicación 1, es una indicación muy fuerte y va en favor a que se haga este tipo de cirugía. Entonces los pacientes con criterios de estenosis aórtica severa que les comenté hace rato, bueno, todos ellos tienen indicación para cambio valvular aórtico. También en pacientes asintomáticos, como les comentaba, si ya tienen daño miocárdico con disminución de la FEBI o aumento de biomarcadores cardíacos, bueno, también empiezan a tener indicación, a lo mejor un poco menos, pero se pudiera hacer. Esto es lo que significa estos marcadores amarillos.
Y el modo de intervención, esto según la europea, si son pacientes arriba de 70, pues está recomendado la TAVI. Voy a adelantar un poquito las principales complicaciones: sangrado, stroke, que es el EBC, fuga paravalvular, algunos con lesión renal aguda y bloqueo AV completo que requiere marcapasos. Son algunas de las complicaciones que pudiera haber en TAVI. No es un procedimiento perfecto, también hay probables complicaciones, pero es en un porcentaje bajo. Como tal, creo que a todos se nos queda más claro si lo vemos representado en un caso clínico. Entonces voy a comentar un caso clínico de mi hospital y algunos casos que ya se realizaron aquí en la ciudad. Como tal, rapidito, es una paciente femenina de 77 años de edad, la cual tenía antecedentes de hipertensión, diabetes y dislipidemia y antecedentes de síndrome coronario crónico con una lesión en la descendente anterior en el segmento medio de un 80%, su tratamiento habitual. La historia cardiovascular del 2022, se le detecta la estenosis aórtica, la cual era moderada, le dieron seguimiento y en el 2025 ya empieza con disnea y se detecta una estenosis aórtica severa JD1. En septiembre se presenta en nuestro centro, en la junta médica con el HEART Team, y se decide que esta paciente va para reemplazo valvular aórtico por tener arriba de 77 años y aparte para intervencionismo coronario percutáneo en la descendente anterior porque tenía la lesión. Sus signos vitales, pues una TAI limítrofe, el soplo característico de estenosis aórtica, como comentábamos, mesotelesistólico, romboidal, borra el segundo ruido, todos criterios de severidad. Los exámenes de laboratorio sin alguna contraindicación para el procedimiento. Esto es muy importante, tener todo ordenado y tener un análisis completo del paciente para que no se nos escape nada. Entonces valoramos todos los laboratorios, el electrocardiograma, ritmo sinusal, un PR de 160 milisegundos, no tiene trastornos en la conducción y al menos no cumple criterios para hipertrofia ventricular, pero bueno, aquí lo que nos importa mucho a nosotros es trastornos en la conducción que nos vayan a aumentar el riesgo de que el paciente vaya a requerir marcapaso después de la colocación de la prótesis. La radiografía de tórax, pues solamente algo de ensanchamiento del arco aórtico y algo de hipertensión venocapilar. En cuanto al ecocardiograma, nos reportaban que el paciente ya tenía un remodelado concéntrico, o sea, el corazón ya estaba más engrosado de lo habitual. En un eje parasternal largo vemos la calcificación en las válvulas. La calcificación en las válvulas. Acá un eje corto, donde igual pues no es la mejor ventana, pero bueno, se ve ahí la calcificación, esto que se ve más hiperrefringente, y la movilidad nos reportan una FEBI del 54% y un strain de menos 16, lo normal es de entre menos 18 a menos 20, entonces ya vemos que tiene daño miocárdico por la estenosis aórtica, y este es el gradiente que se midió de la velocidad de su válvula aórtica, una velocidad de 4.9 con un gradiente medio de 98 y de 53 y un área valvular menor de 1, que la tenemos, no la tenemos por aquí, pero bueno, se ve severamente calcificada. Entonces esto nos cumple para una JD1, el ecocardiograma transesofágico, donde igual aquí vemos que hasta una valva de la válvula aórtica está inmóvil. En este otro lado vemos el eje corto, también otra vez la calcificación severa, y el flujo del gradiente, bueno, el flujo que atraviesa esa válvula, que se ve turbulento por la obstrucción. Entonces, estenosis aórtica severa JD1, la valoraron por planimetría con el ecocardiograma transesofágico, nos da un área valvular de 0.53, está abajo de 1, es severa. En cuanto a la coronariografía, vemos que el tronco no tiene lesiones, la circunfleja sin lesiones, y vemos esta pequeña lesión en este segmento de la descendente anterior de aproximadamente un 80%, y acá también se evidencia por aquí. En cuanto al sistema derecho, sin lesiones. Y pues bueno, diagnóstico: estenosis aórtica severa JD1, una aorta bivalva por la calcificación de los senos, la catalogamos como Sieverts tipo 1 porque está fusionada el derecho con el izquierdo, y pues los otros antecedentes que había comentado. Nosotros, esto ya es más técnico, es todo lo que se evalúa en la tomografía, valoramos el anillo, el cual les decía que es una estructura virtual, que lo tomamos con diferentes angulaciones, mediciones, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí también es importante ver la distribución del calcio, vemos que en el tracto de salida al menos en esta proyección no se ve con calcio,
que si hay mucho calcio nos puede dar riesgo de que se rompa ese tracto de salida. Los senos de Valsalva con adecuados diámetros, y la altura de las coronarias, tenemos que tener una altura arriba de 10 para no tener riesgo de que las coronarias se vayan a obstruir por nuestra válvula. Entonces aquí están adecuados. Le digo, la calcificación severa, nos da 2.612 unidades Sagaston, que ya lo comentó el Doc Macías al inicio cómo se calcula, y vemos que hay calcio que se corre al tracto de salida, que esto nos puede aumentar el riesgo de que esa estructura se rompa. El septum membranoso, un septum corto, lo ideal es que esté arriba de 8 para tener también menos trastornos en la conducción y menos requerimiento de marcapaso, y era una aorta que estaba angulada en 60 grados, entonces también con las nuevas tecnologías eso nos ayuda, que las han ido actualizando y agregan mecanismos para poder vencer esas angulaciones. Como tal, los accesos vasculares, todos adecuados, no hay alguna calcificación importante, dependiendo del French o el tamaño de la válvula es el French del dispositivo que vamos a usar. La mayoría son dispositivos 14, 16 French, para esta válvula era un dispositivo 14, que pues un French es 0.33 centímetros, entonces con que estén arriba de 5.5 es adecuado. Con todas las características, las mediciones que nos dio la industria y la medición del anillo, nos daba para una válvula 23. Hay otra cosa que nosotros calculamos que se llama oversizing. Con una 23 nos da un oversizing de menos de 4.4, lo ideal es que esté entre 10 y 20%, y en este paciente se tuvo que inflar 23 milímetros más 3 milímetros más de solución para lograr un oversizing del 11%, normal, o lo esperado de 10 a 20. Como tal, esta clasificación nos habla del daño miocárdico secundario a la estenosis aórtica, y cuando ya está afectado el ventrículo derecho es un estadio 4, es un paciente pues más delicado. En este caso pues era un paciente en estadio 1, solamente porque tenía el engrosamiento del músculo cardíaco y tenía hipertrofia concéntrica. Escalas de fragilidad, la paciente pues cumplía 0 puntos en este caso, pero por la edad ya es candidata a TAVI. Riesgo de stroke, como al momento de hacer la liberación de la válvula puede haber ruptura del calcio y embolizarse hacia el cerebro, pues bueno, esta paciente tenía un riesgo bajo también. Riesgo de marcapaso bajo, un nuevo score que se llama D-PACE, que también es de marcapaso, riesgo bajo. Posterior nosotros hacemos como un mini resumen de todo lo que tenemos para hacer un análisis concreto y que no se nos escape nada. Y aquí les muestro el video de la intervención a la arteria descendente anterior. La lesión era esta, la que encontramos en esta arteria descendente anterior, da irrigación a la mayoría del lado izquierdo del corazón, es una arteria muy importante. Aquí se realiza la predilatación. Posterior colocamos un stent liberador de fármaco 3x22 y se optimizó con un balón no compliante 3.5x8 en el segmento proximal, y pues bueno, este es el resultado final con un flujo distal TIMI 3 y un blush miocárdico adecuado. Entonces, posterior a que hicimos la intervención de la descendente anterior, iniciamos la colocación de la válvula. Como tal, el implante de TAVI se hace en pacientes que están o despiertos o con ligera sedación. Los accesos que hacemos son 2 accesos arteriales y 1 venoso. La mayoría de las veces tomamos 2 accesos femorales, femoral derecho y femoral izquierdo, y un venoso izquierdo. Los arteriales usamos para llegar al lado izquierdo del corazón, para llegar y bajar este catéter, que es un catéter pigtail, y colocarlo en la base del seno no coronariano, o también se puede en el coronariano derecho. El otro acceso para bajar este catéter que vemos acá, que es un catéter multipropósito que nos ayuda a cruzar la válvula, y este que vemos aquí es un electrodo de marcapaso, el cual entra por el acceso venoso. Entonces, en esta imagen, con el catéter AL1, estamos cruzando la válvula estrecha. Obviamente tardamos más, pero ahorita lo recorté por cuestiones de tiempo, y cruzamos, estamos dentro del ventrículo, y después intercambiamos a una guía que es más rígida, le llamamos una guía de alto soporte. Posterior, con la guía de alto soporte, subimos el sistema de liberación de la válvula. En este caso hay diferentes válvulas balón expandibles o válvulas autoexpandibles. En este caso es una válvula balón expandible, la cual esta se arma en la aorta descendente, y posterior se avanza hacia el anillo valvular aórtico.
Ahí vemos el avance de la válvula, vence el callado aórtico, baja la aorta ascendente, y aquí vemos cómo hace un salto y brinca ya hacia el anillo aórtico y entra a la cavidad ventricular, que lo recomendable es que tenga un porcentaje dentro de la cavidad ventricular. Y vemos esta marca radiopaca, esta marca más oscura, que es la que posicionamos en la base del seno no coronariano, y nos habla que estamos en una adecuada altura o en la altura del anillo valvular aórtico. La liberación se hace con algo que le llamamos pacing, o sea, una estimulación del marcapaso entre 180 y 220 latidos por minuto, el cual hace que la presión del corazón disminuya abajo de 50 milímetros de mercurio y una presión de pulso menor de 10 milímetros de mercurio. Y posterior, cuando tenemos esos parámetros, empezamos a inflar el balón desde fuera con unos insufladores especiales, y aquí estamos viendo cómo se infla el balón. Posterior se desinfla, se termina de desinflar el balón y decimos fuera pacing. Quitamos la estimulación, y esta es la evaluación posterior. Hacemos evaluaciones angiográficas y hacemos evaluaciones ecocardiográficas trans procedimiento. Aquí en la evaluación angiográfica con el medio de contraste vemos que no hay alguna fuga significativa de contraste hacia el ventrículo, entonces eso nos habla de un adecuado resultado. En cuanto al ecocardiograma transoperatorio, no es la mejor ventana porque el paciente no está en una posición adecuada para el ecocardiografista, pero bueno, aquí podemos ver que en esta área es donde estaría el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica implantada, y acá lo vemos en un eje corto y vemos que alrededor de la válvula no hay alguna fuga significativa. Como tal, también este procedimiento es un procedimiento que, pues, como a todos nos gusta tener resultados inmediatos. Entonces, este paciente, este era el flujo, la velocidad que se medía antes de poner la válvula, que vemos 4.9 de velocidad, gradiente máximo de 98. Y ya posterior a la válvula, aquí están midiendo en este gradiente, vemos una velocidad de 1.6 y un gradiente máximo de 11.4 con un gradiente medio de 4.7. Lo ideal es que estemos abajo de 20 y pues bueno, un resultado bastante adecuado. Casos de éxito aquí en Reynosa, ya hubo dos procedimientos donde aquí en el Hospital Santander se implantaron unas válvulas. Esto lo voy a comentar un poquito más rápido por cuestión de tiempo, pero un masculino de 82 años que es hipertenso, antecedente también de estenosis carotidia, que le trataron con tratamiento intervencionista, le colocaron un stent. Él empezó con falta de aire, el soplo característico, en el eco con una FEBI conservada, pero un área valvular de 0.88, ya con daño miocárdico por el strain global longitudinal, y los parámetros de estenosis aórtica severa, AJA de 1. El cateterismo, coronarias sin lesiones. Y este es el implante de la válvula aquí en el hospital. La están inflando, como les comenté, el pacing 180 a 220, se libera la válvula, se desinfla, fuera pacing, y acá el control angiográfico. Entonces también muy buen resultado sin fuga significativa. Y el otro caso de éxito, una mujer es de 68 años, hipertensa, la cual tenía estenosis aórtica moderada y diagnóstico de fibrilación auricular desde el 2022, la cual tuvo disnea progresiva hasta una clase emocional NIHA 3, que es un esfuerzo mínimo y ya tenía falta de aire, así como dolor de pecho o angina y taquicardia. El soplo característico, ella ya con FEBI reducida, área valvular debajo de 1 y todo, área valvular debajo de 1, pero los gradientes de velocidad máxima daban para un bajo flujo, bajo gradiente, que sería un AJA de 2, pero igual hay indicación de ponerle una TAVI. El cateterismo tiene una lesión intermedia en la circunfleja. Las lesiones intermedias no se tratan a menos que encontremos algún dato de gravedad en alguna otra evaluación, como en ultrasonido intravascular, pero no lo tenía. Entonces aquí vemos el posicionamiento de la válvula y ya la válvula implantada, donde igual pues vemos un adecuado resultado, al menos por angiografía, sin una fuga importante. Mensajes para llevar a casa. Cada vez va a ser más frecuente ver pacientes con estenosis aórtica. Si tenemos sintomatología, nos va a hablar que es mayor o hay mayor gravedad de la enfermedad, y es una enfermedad grave que afecta la sobrevida del paciente si se deja progresar. El ecocardiograma, un estudio que nos da bastante información para estadificar al paciente.
La exploración física es fundamental y pues todos los médicos clínicos o bueno, de todas las áreas, pero siempre hay que ser clínicos, auscultar al paciente, explorarlo, palparlo, eso es muy importante y eso nunca se nos debe de olvidar. Los beneficios de la TAVI, pues menor tiempo de recuperación, porque el paciente dentro de 24-48 horas se puede regresar a su casa si no hay alguna complicación. No hay trauma quirúrgico, no abrimos el pecho y las reventilaciones tempranas son menores con el implante valvular aórtico. También ambas terapias tienen sus fortalezas y limitaciones y cada caso se debe individualizar dependiendo de sus características, edad, factores clínicos anatómicos y también la preferencia del paciente, que es algo muy importante. Este es el personaje que les comentaba, Alain Crivier, que pues falleció en el 2024, pero pues le tocó ver todo la evolución o todos los frutos de su trabajo y dijo esta frase: solo tenía que continuar y demostrar que lo que imaginaba sería útil para los pacientes, nunca pensé rendirme. Y 20 años después, qué recompensa. Su paciente era el paciente que les comentaba que tenía insuficiencia cardíaca severa, de fiebre reducida, que aparte tenía más comorbilidades que lo hacía inoperable, paciente joven de 57 años y también que él no aceptaba cirugía. Entonces a él se le colocó la primera válvula en el 2002. Vivió 4 meses y después falleció de alguna otra cosa, pero pues bueno, al menos fue el primer implante, entonces es algo sorprendente. También él comentó en alguna de sus entrevistas: tengo mucha confianza en el futuro del procedimiento, lo veo siendo usado para tratar otras válvulas. Aparte del implante valvular aórtico, también ya tenemos implante valvular mitral, implante valvular pulmonar, que a lo mejor no son tan extendidas esas terapias aquí en México, pero bueno, también que sepan que en algún momento van a llegar. Una pequeña imagen: sonríe, nunca es tarde para que te pongan una TAVI. Y pues bueno, muchas gracias por su atención, mi hospital y mis maestros.